terminar nuestra serie con el tema la cosecha del corazón duro. Si yo le preguntara, hermano, a usted en esta noche, ¿cómo considera su corazón? ¿Duro o sensible o blandito? ¿Cómo es nuestro corazón? Es la interrogante, es la pregunta. Bueno, hoy vamos a saber a la luz de este mensaje si nuestro corazón es duro o nuestro corazón es sensible al Señor. Ese es el propósito, siguiendo pues toda una guía. Un corazón sensible a la voluntad sensible a la voluntad del Señor, un corazón duro es aquel que no admite para su vida el consejo ni la guianza del Señor. Y como tal, su dureza de corazón se manifiesta en la resistencia, en el menosprecio que la persona muestra cuando se trata de obedecer al Señor. Usted está muchas veces tratando de aconsejar a alguien y usted dice, mira, no es por ahí. Y la persona continúa y luego nuevamente no es por ahí. O sea, esta es la ruta, este es el destino y la persona no escucha. Entonces, ante esa dificultad no estamos frente a alguien a lo mejor que padezca de los oídos. No padece de los oídos. Lo que padece es del corazón, ¿verdad? Porque su corazón no se sensibiliza a la obediencia al Señor. Déjeme decirle que en la vida tenemos solo dos opciones cuando se trata de elegir por la dureza, digámoslo, o por la sensibilidad de la vida. Podemos elegir ser sensibles, fíjese, y reconocer que necesitamos el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Como quien dice que solos no vamos a poder en la vida. Necesitamos a alguien que nos dirija, que nos guíe, que nos conduzca en el camino. Por eso, bueno, a mí me gusta el Evangelio por eso. Una de las razones por las cuales a mí me gusta el Evangelio es porque encuentro caminos, encuentro destinos. La vida no es una incógnita en el ámbito cristiano. No podemos decir, ¿y para dónde? Nosotros sabemos para dónde podemos ir. Y eso es lo que siempre me ha gustado. No estamos en tinieblas, no estamos en oscuridad, sino nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer en su trabajo. Usted sabe lo que tiene que hacer en su casa, cuál es su rol. Si usted es una mujer, sabe precisamente su rol. Si usted es un hombre, sabe el rol. Si usted es un empleado, sabe su rol a la luz de la palabra de Dios. Entonces no estamos en oscuridad. Y eso nos lo da la palabra de Dios. Y mire, y qué bueno en este caso que el guía de los creyentes era precisamente el Dios eterno, el Dios todopoderoso, ¿verdad? A través de la persona del Señor Jesucristo. Porque eso es un impacto, hermano, grandísimo. Para mí es el impacto más grande. Saber que el Dios eterno, imagínese usted, el creador de todas las cosas, se tomó el tiempo de venir a visitarnos. Se despojó, dice, de toda su deidad y vino entre nosotros para enseñarnos el camino. Usted puede leer de muchas religiones, pero fíjese que eso hace lindísimo el Evangelio. Que el Evangelio lo que dice es que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios creador nos visitó
a través de la persona de Cristo Jesús. Y eso sí que es un impacto un impacto que recibimos todos, ¿verdad? Es como el noticiero, estoy tratando de hilar, como cuando vemos una noticia de impacto en uno de los noticieros X, ¿verdad? Como en estos días todos supimos, falleció, ¿verdad? Fidel Castro, y todo el mundo está. Pero imagínense que nos dijeran a nosotros, y si fuera en esta oportunidad, en este tiempo que Dios nos visitara, que estamos siendo visitados por el Dios eterno, por el Dios todopoderoso. Bueno, yo creo que pasaría lo mismo, no nos impactaría. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Así es que no nos hagamos ilusiones. Yo andaría detrás de Jesús. Usted no andaría detrás de Jesús, perdone la expresión. Así como dice Alejandro, si el Señor estuviera con nosotros, el Señor a lo mejor dice andaría por el Colón, dice Alejandro. Andaría por los lugares más feos, y a mí no me gustan, dice. Yo no camino por el Colón, dice Alejandro Montoya. Yo no camino por ahí. Probablemente el Señor caminaría por ahí, ¿verdad? Entonces, esto es lindo, hermano. Esto es lo lindo. Usted ya no va no más caminar en tiniebla. Ya no más va a caminar en oscuridad cuando conoce al Señor, porque tiene luz. Pero cuando conocemos la luz, ahí viene como el desafío. Bueno, conociendo la luz, conociendo el camino, conociendo hacia dónde tengo que girar, cómo es mi corazón, ahí es donde quedamos. Sensible a esa voz que me va a guiar, o duro de corazón. Y eso es lo que estamos viendo en esta noche. Mire lo que relata la palabra en relación al corazón del hombre. Luego le voy a dar la cita. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, mire, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y luego dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La decisión que el hombre tomó, fíjese, no era de reconocer la grandeza de Dios. Dice que no la reconocieron, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no lo tomaron en cuenta. El hombre se ha sentido fuerte, seguro de sí mismo con sus propios razonamientos. Y de ahí nacen todas las filosofías de comparaciones, de relaciones, de aquí que allá, la vida es acá, la vida es allá. Yo recuerdo que fuimos un día con Sonia, estaban dando un documental y decían ahí, el documental era descubrir la vida. Y ellos la andaban buscando en medio de un océano y en medio de una roca. Es que por ahí tiene que estar la vida. Y yo decía, pero qué locura más grande. Y eso le toma tiempo y dinero y investigando que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando mire la palabra de Dios, ella tiene la revelación. ¿Y qué no dice? ¿Y qué no dijo el Señor? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Dijo, yo soy la vida. ¿Alguien quiere descubrir la vida? ¿Alguien está interesado en descubrir la vida? Sería entonces que lea la palabra de Dios. Porque el Señor, mira, el mismo Dios dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces eso es importante. Eso es importante. Optar por vivir bajo la dependencia del Señor, bajo la guía del Señor, quiero decirle que nos traerá grandes beneficios. Grandes beneficios. Y el optar por vivir en independencia, pues también tendrá sus propios costos o consecuencias. Dios no obliga a nadie, pero usted va a tener en la vida dos opciones.
En su casa usted tiene dos opciones. ¿Camina bajo la guía de Dios o no camina? Guiar a sus hijos, usted va a tener dos opciones. ¿Lo hago a la manera del Señor o lo hago a mi manera? Usted monta un negocio, usted va a tener que decir, ¿lo hago a la manera de Dios o lo hago a mi manera? Entonces hay que expresarlo o hay que decirlo. Que nuestra sensibilidad o nuestra dureza nosotros la venimos reflejando todos los días. Todos los días. Y ya nos vamos a dar cuenta que venir a la iglesia no significa que tengo un corazón sensible. Fíjese. Eso no significa. Qué bueno que vengamos a escuchar, pero cuando ya hemos escuchado, la pregunta es, ¿qué hago con lo que aprendí? ¿Qué hago? Entonces nuevamente va a quedar reflejado mi sensibilidad o mi dureza. Ahí es donde vamos a estar. El versículo que vamos a ver en esta oportunidad habla, hermanos, precisamente de los beneficios de vivir bajo la guianza del Señor o las consecuencias de vivir apartado del Señor. Vea cómo nos va a guiar en esta oportunidad el rey Salomón con su sabiduría allí en Proverbios 28:14. Proverbios 28:14, ubíquelo usted, es importante. Proverbios 28:14. Mire qué cosa más bonita, más linda es la palabra. Dice, bienaventurado el hombre que siempre, mire, siempre, esa palabra es importante, siempre teme a Dios. Siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Mas el que se resiste a vivir bajo la guianza de Dios caerá en lo que él mismo siembra. Caerá en el mal. Dice otra versión, Proverbios 28:14, dice, dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. Mire, caerá en la desgracia. Luego la Nueva Traducción Viviente dice, benditos los que tienen temor de hacer lo malo. Mire, benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directos a graves problemas. Entonces ahí está el punto de referencia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón. Y ese es el punto de la prédica, la cosecha del corazón duro. ¿Qué va a cosechar el corazón duro? Dice la palabra que el corazón duro, lo que va a cosechar, tomando en consideración las varias versiones, dice la Reina Valera, caerá en el mal. Luego me imagino que la Nueva Versión Internacional dice, caerá en la desgracia. Y la Nueva Traducción Viviente dice, va directo a graves problemas. Entonces lo que quiero resaltar es que nosotros, hermanos, en la vida, ningún ser humano puede vivir en la vida, en su vida particular, con la dureza de su corazón. Todos necesitamos huir de cosas semejantes, pero necesitamos aprender a analizarnos. Necesitamos aprender a conocernos a nosotros mismos, repito, porque el hecho incluso, repito, que vengamos a la congregación no implica que tenemos un corazón sensible. ¿Verdad? Por eso estoy tratando de justificar y decir, bueno, por eso es importante este tema, por eso lo estamos compartiendo. Porque todos necesitamos
hacer un filtro de nosotros mismos en relación a cómo está mi corazón. ¿Es sensible a Dios o es duro en la obediencia? ¿Verdad? Entonces ahí es donde justificamos el por qué elegimos este tema y por qué es importante entregarlo a cada uno de nosotros. Quiero dejar 3 reflexiones o 3 consejos que nos ayuden a entender cuándo es que el corazón de una persona se endurece. Yo quiero ir un poco más adentro. Quiero ir un poco más, escarbar un poquito más para saber hasta dónde, en el caso, ¿verdad? No el vecino, sino mi corazón está siendo duro. ¿Y cómo está siendo duro? ¿Por qué está siendo duro? Y recuérdense que si en el área donde estamos siendo duros, no estamos teniendo los mejores resultados. Ese es el problema, ese es el lío. Si nos hiciéramos la pregunta o la interrogante, ¿en qué área de su vida usted está teniendo mayor dificultad? Yo me atrevería a decir, en el área en la cual su corazón y mi corazón se ha vuelto duro. Por ejemplo, usted me dice, hermano, yo quiero que Dios me bendiga en todo, que yo prospere, que aquí, que allá, y todos los buenos sueños que son normales. Y la primera cosa que le diría yo respecto a su prosperidad, hermano, ¿y usted ya diezma? Ese sería el primer filtro. Porque nadie puede caminar a su prosperidad. Nadie puede caminar a toda la bendición de Dios si le está robando a Dios sus diezmos y sus ofrendas. Entonces esto no es una piñata, hermano, donde todos agarran, sino agarran a aquellos, fíjese bien, que están dispuestos a apartarse de su corazón duro para volverse a la obediencia al Señor. Allí es donde todos vamos. Entonces vengan, hermanos, vengamos. Pero recordar que si cae la palabra del cielo, si cae esa palabra, entonces pum, cae para bendición, pero para bendición de aquellos que son sensibles o somos sensibles o pensamos ser sensibles a la voluntad de nuestro Dios. No se trata solo si reciban, hermano, yo voy a recibir. Pero la primera pregunta es, si usted recibe, ¿está obedeciendo la palabra? ¿La está obedeciendo? Ahí es donde venimos en el punto contradictorio y la disculpa del caso, porque al final yo admití todo el movimiento de profetas donde agarren. No importa cómo esté su corazón. No dice la palabra eso. Y muchos llegaban y agarraban. Y mire que hubieron hasta comentarios de este tipo. Dice, bueno, yo voy todos los domingos a esa iglesia. Y siempre están profetizando y diciendo que reciban. Y yo siempre entro. Y hasta hoy digo, yo no he recibido nada. ¿Por qué? Porque de alguna manera el mensaje está desviado. No es solo de reciba y reciba. O sea, yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que labrar mi tierra. Usted no esperaría una cosecha de una tierra que usted nunca la ha trabajado. Usted no puede esperar, fruto de una tierra que nunca la labró. Usted no se puede sentar, ay, qué bonita va a ser mi cosecha. ¿Y qué sembraste? Nada. ¿Y cómo es que estás esperando cosecha si no has sembrado nada? ¿Verdad? Entonces necesitamos sembrar, porque eso va a decir para mí, para mi vida y delante de Dios, hasta dónde estoy sensible para obedecer su palabra, para obedecerla. Entonces eso es importantísimo. Entonces una de las cosas, la primera cosa, el primer consejo, como para entender cuándo es que el corazón de una persona se endurece. ¿Cuándo es que está duro una persona? Mire, número 1, el corazón de una persona se endurece cuando, conociendo la verdad,
o conociendo el llamado del Señor en su vida, la persona elige hacer todo lo contrario a lo que el Señor le está demandando. Y eso, hermanos, no es como un misterio. No, hay muchos casos en la palabra de Dios que lo dicen. Pero en esta oportunidad vamos a recordar a Jonás. Vamos a recordar a ese evangelista a quien Dios le mandó que fuera para proclamar su palabra en toda una nación. Y dice la palabra de Dios, y si usted va a Jonás capítulo 1, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjese. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Entonces el Señor le dice: levántate, ve a Nínive, y él agarra para otro lado. La pregunta sería: ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Si el Señor me está dirigiendo a algo específico, ¿estoy yendo a ese algo específico? ¿O me estoy apartando de lo que el Señor me está demandando? Mire, Dios nos guía, el Señor nos guía, el Señor nos va desarrollando. Cada uno, conforme los días van transcurriendo, nos vamos descubriendo a nosotros mismos en los dones, en el llamado que tenemos. Nosotros tenemos dos opciones: o anular ese llamado, apartarnos de todo ello y creer que la vida cristiana es únicamente venir a escuchar, gloria a Dios, aleluya, y me voy. Cuando hay un llamado fuerte, cuando hay propósito grande de Dios para nuestras vidas, pero muchos no los queremos desarrollar. Y ahí es cuando Dios nos llama para ir a Nínive, y nosotros agarramos para otro lugar, distinto, diferente. De alguna manera, hermano, nuestros dones van diciendo hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Las puertas se van abriendo cada vez que nosotros estamos desarrollando lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y ¿sabe qué? Como en eso nosotros somos altamente productivos, entonces nos gozamos de hacer lo que hacemos. ¿Por qué? Porque para eso fui llamado. No nos apartamos del llamado de nuestro Dios, sino que lo vamos desarrollando. Y fíjese que muchos decimos: no, es que yo no voy al seminario, por eso yo no puedo crecer espiritualmente, por eso yo no puedo desarrollarme, porque yo necesitaría ir a un seminario y que me enseñe. Mire, hermano, su seminario de vida, su escuela de vida, es su casa, es su vecino, es su cónyuge, es sus hijos. Ahí se está desarrollando usted, ahí está desarrollando su corazón. Imagínese qué pasaría que usted fuera a un seminario, se saca 10 en todo, 10. Pero su hijo dice: qué malo mi papá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo está sacando 10 en historia bíblica, en no sé qué y en no sé cuánto, y en su casa usted no desarrolla su amor, usted no desarrolla su fe, usted no desarrolla su esperanza en el Señor? Entonces, ¿cómo es eso? Pues usted, fíjese bien, más que un seminario, cada uno de nosotros, aunque sí es importante conocer de la palabra de Dios, su historia y todo, pero lo más importante es desarrollarnos nosotros mismos. ¿Y cómo nos desarrollamos? Nos desarrollamos en la vida diaria, siendo los padres, siendo los hijos que tenemos que ser, siendo los empleados o los jefes que tenemos que ser, siendo los líderes en la iglesia que tenemos que ser.
Ahí nos estamos desarrollando, porque ahí está creciendo nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza. Ahí está creciendo. Pues ahí ese es nuestro mejor seminario para mí. El seminario del corazón que está siendo desarrollado. Está siendo desarrollado, o sea, porque Dios quiere bendecir tu casa, quiere bendecir tu iglesia, quiere bendecir tu negocio. Dios quiere bendecir todo. El problema es que nosotros no damos la oportunidad. Porque necesitamos quitar el corazón duro y en lugar de ir a Tarsis, ir donde el Señor nos ha dicho, a Nínive. Amén. Entonces, eso es importante. Entonces, el hacer algo diferente, por eso decimos, el corazón de una persona se endurece cuando, conociendo la verdad o conociendo el llamado del Señor en su vida, la persona elige hacer todo lo contrario a lo que el Señor está demandando. Si tú haces eso, si yo hago eso, lo que se está reflejando es que tengo un corazón bien duro. ¿Sí? Entonces, no seamos como Jonás. Mire, hacer algo diferente a lo que el Señor nos manda representó en el caso de Jonás grandes pruebas, hermanos, grandes dificultades. Imagínense lo que se narra. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, porque resulta que Jonás se embarcó y ahí iba para otro lado, y estando, dice, en el mar, un gran viento se levantó y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínense usted, está viendo la televisión, imagínense este cuadro, para que digas que se partiría. Había, me imagino, relámpagos, truenos y toda la cuestión. Dice, y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno proclamaba a su Dios, cada uno se arrodilló. María y otros, ¿qué? Cristo negro y todas las. Y echaron al mar, dice, los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Y echaron al mar los enseres que había. Como quien dice, menos peso, menos peso, menos peso. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Todos los que estaban alrededor estaban sufriendo producto de la decisión de un hombre. Fíjese que había elegido no hacer la voluntad de Dios, sino apartarse de ella. Y yo quiero decirte una cosa. Cuando tú como líder, como representante de tu casa, siendo el papá o siendo la mamá, tú eliges desobedecer, todo tu grupo familiar va a sufrir contigo. No sufre solamente el papá, sufren todos. Sufren todos o sufrimos todos. Porque comienza de alguna manera toda una resistencia y toda una lucha. Yo quiero ir para acá y el Señor dice, no vas para allá, vas para acá. Y como la voz del Señor es única, no podemos resistirnos a ella. Hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacerla. Mire, llegó a tal la presión que vino sobre Jonás, que terminó, todos ya saben, en el estómago de un pez grande. Yo no me puedo imaginar una experiencia tal, a no ser que nos metamos en un ataúd, lo cerremos y probamos cómo se siente estar ahí. No es una locura muy, perdón, para ver así como encerraditos, a ver qué pasa.
O sea, Jonás lo vivió, y no lo vivió en un ataúd, lo vivió en un pez, en el estómago de un pez. Algo semejante. Por eso les digo, lo que más se asemeja podría ser eso. Ay, oscuro, imagínense. Y solo miraba que los órganos del pez, ¿verdad? Ahí. Solo en esa presión dice que Jonás ablandó su corazón. Y desde el vientre del pez, Señor, ¿por qué tenemos que llegar a situaciones extremas? ¿Por qué tenemos que vivir presiones tan duras para decirle, Dios, si tú eres Señor, tú eres mi Rey? ¿Por qué tenemos que llegar? ¿Por qué tenemos que llegar a esos límites? A esas circunstancias duras, difíciles de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando podemos volvernos en sensibilidad a nuestro Dios. Entonces eso es número uno. Número dos, la dureza del corazón se muestra cuando por la necedad se permanece en la práctica del pecado o desobediencia, creyendo que nunca las consecuencias del pecado llegarán a nuestra vida. Y lo que la palabra dice en Números 32, 23, dice, mas si así no lo hacéis, he aquí dice, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Entonces muchas veces, mire, dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte, hermano. Y oiga esto, esa muerte no es física, sino espiritual. Aunque yo sé que en el tiempo es también física. Y lo que se va muriendo en la persona es esa sensibilidad o buena conciencia que tenemos al Señor. El pecado va matando nuestra sensibilidad. En un inicio nosotros oramos, nosotros leemos, nosotros vamos a la iglesia, nosotros aquí, nosotros allá. Y conforme el pecado entra a la vida de una persona, todo eso se va muriendo. Y dejamos de venir a la iglesia, ya no vamos a la célula, dejamos de congregarnos, ya no leemos la palabra. Y la gente dice, bueno, todo está bien. Muchas veces lo asemejamos a ese hecho. Creemos que inmediatamente pecamos, entonces voy a morir, y como no muero, no me morí, puedo seguir pecando. Pero lo que se va muriendo es la sensibilidad a Dios. Poco a poco eres menos sensible al Señor. Conforme el pecado continúa, permanece, entonces eres menos sensible. Ya no te interesa. Ya no te interesan los hermanos, ya no te interesa la célula, ya no te interesa la palabra, ya no te interesa nada. Dice, todo está bien. Mire, completo, ¿eh? No me he muerto. Pero tu corazón ya se murió. Moriste al Señor. La paga del pecado es muerte. Y si alejas de tu corazón al Señor, por eso yo digo, en el corto, en el largo plazo, a lo mejor ahí va tu vida física también para la muerte, caminando para la muerte. Entonces eso hay que tener un gran cuidado. No es así. Quiero decirle que el lío es que todo pecado, toda desobediencia le abre las puertas al diablo. Le abre puertas. Y cuando decimos que le abre puertas, estamos diciendo que el pecado lo que hace es otorgarle al enemigo derechos legales para que nos destruya. Es como que usted le firme un poder. Cada pecado que nosotros cometemos, conscientes de alguna manera de dicho error, es como que usted, fíjese, todos hemos, o más bien algunos, usamos de abogados y le otorgamos poderes.
y decimos, no, ok, el que Él me represente, yo le firmo la autorización para que me represente. Eso hace el pecado. Cada vez que pecamos le otorgamos derechos al enemigo, pero para que nos destruya. Y así poco a poco, poco a poco, y ahí le vamos otorgando cada vez más derecho, más derecho. Cuando el enemigo viene y ve toda la libertad del mundo para actuar en nuestra contra, no se mide. Él te va a matar, Él te va a destruir, así como lo ve. Él no anda jugando de, no, solo lo voy a asustar, como decimos, solo lo voy a asustar. Él no te va a asustar, Él te va a matar. Te va a matar. ¿Sí? Entonces hay que tener claro esa parte. Por eso hay que renunciar. Hay que pedir ayuda a nuestro Dios cuando vamos tomando conciencia de cómo está nuestro corazón. Acuérdense que el enemigo más grande que nosotros tenemos, para mí, no es el enemigo, no es el diablo. El enemigo más grande es nuestra carne, somos nosotros mismos. Pablo decía, porque lo que quiero hacer no lo hago. Hay una resistencia en mí. Dice, hay un gobierno, algo me domina internamente a hacer todo lo contrario. La lucha más grande es con usted mismo. Que aún teniendo, con nosotros mismos, que aún teniendo conciencia del bien, no hacemos el bien. Sino dice el mal que no hacemos, dice Pablo, eso termino haciendo. Dice, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Entonces, lo he dicho siempre, en momentos nos toca arrodillarnos por nosotros mismos y orar, llorar por la dureza de nuestro corazón. Señor, no puedo, quiero y no puedo, ayúdame. Esa es la oración del cristiano. Más que la oración de guerra, ¿verdad? Porque te reprendo, Satanás. Es que no es Satanás. Hay una indisposición de mi voluntad. No tengo la fuerza para levantarme. No es el diablo, son mis miembros. Es mi origen pecaminoso, es mi naturaleza pecaminosa tan fuerte que no me deja hacer la voluntad de Dios. Pero por eso, mire, qué bueno, porque la palabra dice, el corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo desprecias. Y si algo grande encuentra a Dios en una persona, es eso, que reconoce su debilidad y va delante de Dios para decirle, Dios, yo no puedo, si no es con tu ayuda, Dios. Tienes que ayudarme a salir de eso. Yo no puedo seguir siendo el mismo rebelde. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo continuar siendo. No, Señor, yo no quiero esto. Yo quiero algo diferente. Yo quiero reflejar, Señor, tu vida en mí. Amén. Nos toca llorar. No es cosa de peleemos con el enemigo. Dejemos que no se nos acerque. No le dé chance, pues, y no se le va a acercar. Simplemente dejemos, de pecar, y el enemigo no se va a acercar. Porque lo que le abre puertas al enemigo es el pecado, Dios. No es cosa de guerra espiritual. Es cosa de arrepentimiento. Y ahí nos engancharon también. Guerreamos. El diablo. No es el diablo. Es mi naturaleza pecaminosa que tiene que ser transformada en el nombre de Jesús. Amén. Ay, Señor, ¿verdad? Qué duro, pero ya voy
terminar, hermano. Número 3 y último, entender que hay dureza del corazón cuando optamos por la indiferencia a los principios, a los mandamientos del Señor. Lo que quiero decir es que hay una dureza en los creyentes disfrazada. Cuando venimos, ya decía al inicio, a la iglesia, cantamos, danzamos, oramos, pero salimos para hacer las cosas según nuestro criterio personal. Solo nos estamos cubriendo, o sea, solo tenemos una fachada de sí, pero en realidad no. Dios, el Señor le decía, ¿verdad?, a los fariseos y a los escribas, decía: este pueblo de labios me honra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso no puede ser. Yo repito, yo tengo que aprender a luchar conmigo mismo, aprender a reconocer en mí mis debilidades y aprender a arrodillarme para pedir por mi debilidad. Amén. Entonces, claro, ¿qué se va a soltar de todo ello? El carácter de Cristo en mí. Cuando yo le digo: Dios, yo no puedo, ayúdame. ¿Sabe qué va a surgir? El carácter de Cristo en usted. Porque cuando el Señor aparezca, fíjese bien, con toda su fortaleza, dándole todo el deseo para hacer su voluntad, eso es lo más lindo que pueda ocurrir en la vida de un creyente. Eso es lo más lindo que puede ocurrir en la vida de un creyente. Amén. Cuando ya no hay esfuerzo, fíjese, cuando de alguna manera ya no estoy luchando, cuando de alguna manera ya no estoy gritando, ya no estoy devolviendo con gritos, sino tranquilo, ya no estoy pecando. ¿Por qué? Porque a lo mejor lloré: Dios, yo no quiero ser así más, contrólame, ayúdame. Y un día ese clamor tiene su efecto, y de repente el Señor ha tomado control, y ya no hay gritos, sino tranquilidad, paz en el corazón. Entonces, por eso digo, la vida nos va enseñando. Usted no necesita ir para desarrollarse. Yo quiero ir allá. Está bien conocer la palabra, pero su corazón va a quedar desarrollado en Cristo, en la práctica, en su casa, en su trabajo, en la iglesia, ahí donde Dios lo tiene. Muestra el carácter de Jesús. Sea el mejor empleado, sea el mejor jefe. No sea un traidor en su empleado. No traicione a sus jefes. Cosa más dura. Y los cristianos ahí haciendo barra, en manifestaciones revelados contra él. No dice la palabra eso. Nosotros luchamos, pero luchamos de rodillas ante el Señor. Si hay maldad, si hay injusticia, no nos rebelamos como el mundo lo hace. Nosotros tenemos un Dios que es justo, y si justicia quieres, entonces búscala, pero no lo busques con armas, con gritos. No lo busques con la desobediencia, no lo busques ultrajando a los gobiernos ni a las autoridades. No lo hagas de esa forma. No lo hagas así. Hazlo como la palabra de Dios dice, doblando tus rodillas y pidiendo a Dios que Él sea quien haga justicia. Tú no te metes en líos, usted no se mete en líos. Usted no sale en los periódicos. Yo recuerdo cuando estaban poniendo ahí los famosos separadores, unos hermanos me decían: salgamos como iglesia ahí con pancartas, no al separador, no al separador. Imagínense todos nosotros ahí y nos toman foto. Imagínense. O sea, como que no tuviéramos
un Dios todopoderoso y soberano para obrar a nuestro favor. ¿Verdad que no? No lo necesitamos, no lo necesitamos. Yo recuerdo que yo llegué a una empresa, estuve por mucho tiempo ahí, y a mí me dolía la injusticia, al vendedor sobre todo. Los hacían pedazos. Yo les he contado. Pedazos, el jefe los hacía pedazos, los humillaba, les quitaba aquí, les quitaba allá, para que vendieran y llegaran a las metas. Ay, yo tragaba duro eso. Y yo decía, no, Señor, esto no puede ser. Esto no puede ser, Dios, no puede ser. No me puse a pelear con ellos, no. Doblé mis rodillas. Y yo pude ver en esa empresa a jefes que comenzaron a abrirse en amabilidad y en bondad. Usted puede cambiar su centro, ahí donde usted se mueve. Usted puede cambiar su casa. Usted puede cambiar su lugar de trabajo. Usted es una autoridad ahí donde está, en el nombre de Jesús. Cuando sabe usar esa autoridad, no haciendo escándalo, sino como lo hacía el Señor, como lo hacía Jesús, que no amenazaba, dice, sino que llevaba las cosas al que juzga rectamente. Eso es lo que dice la palabra. Nosotros tenemos un arma. Nosotros somos, hermanos, si descubriéramos toda nuestra capacidad, Dios es grandísima, exageradamente grandísima. Amén. Entonces hay que volvernos en sensibilidad a nuestro Dios en todo. Cada área de la vida, en cada área usted tiene un reto, tiene un desafío. ¿Cuál es mi desafío? Cambiar al modelo de Cristo. Cambiar al mandamiento. Ese es nuestro desafío, esa es nuestra meta. Nos engañaron cuando nos dijeron que lo único que teníamos que hacer era venir a cantar y venir a danzar. Y si danzamos y cantamos, entonces ya la hicimos. No es así, hermano. Cantemos, dancemos, pero obedezcamos la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie.